Prueba de oxidación, fermentación es una de las pruebas. Y les podrían preguntar para qué sirve. Oxidación, fermentación. ¿Ya? Esto es lo que tienen que acordarse. Las bacterias que son aerobias en general, aerobias, ¿ah? Ya olvídense los términos microaerófilo, etcétera, porque eso es mucho detalle. ¿Ya? Aerobios en general, ¿ya? Son de tipo oxidativas. ¿Ya? Oxidativas. Y las bacterias que son lo contrario a aerobio viene a ser anaerobio, ¿no es cierto? Las que son anaerobias entonces son fermentativas. ¿Estamos de acuerdo? Los aerobios se oxidan, si quieren así, y los anaerobios fermentan. ¿Ya? Y esto nos va a permitir diferenciar entre aerobio y anaerobio justamente con la prueba de oxidación-fermentación. Hay otra prueba también, la prueba de oxidasa. ¿Ya? Esta prueba de oxidasa nos sirve básicamente para detectar una enzima. La enzima se llama citocromo oxidasa. Y esta enzima citocromo oxidasa es característica de Pseudomonas. ¿Ya? Característica de Pseudomonas. En otras palabras, si la reacción de oxidasa sale positivo, eso es Pseudomonas. Entonces nos vamos a ordenar un poquito. Cuando hablábamos de gram positivos, nosotros decíamos, vamos a usar catalasa, ¿no? Para diferenciar entre estáfilo y estrepto, y luego coagulasa para ver qué tipo de estafilococo es el que tenemos enfrente. ¿Estamos de acuerdo? Esa era la cascada, por darle un nombre, cuando tenemos gram positivos. Cuando tenemos gram negativos, ¿ya? La idea es usar la prueba de oxidasa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dentro de los gram negativos es importante diferenciar si se trata o no de pseudomonas. Así como hemos diferenciado y hemos llegado a estafilococo, acá tenemos que llegar a pseudomonas. Porque como saben, el tratamiento para la pseudomonas es diferente. ¿No? Es diferente. Por ejemplo, si yo doy ceftriaxona, estoy coberturando todos los gram negativos, excepto pseudomonas justamente. ¿Ya? Entonces, por eso es importante, de una manera aproximada y rápida, llegar a la posibilidad de si es o no pseudomona. Y así como usábamos coagulasa para ver si es estafilococo aureus o no lo es, ¿ya? Acá usamos la prueba de oxidasa. Si sale positivo, significa que existe, estamos frente a la presencia de esa enzima citocromo oxidasa, por lo tanto pseudomona está ahí. Si sale negativo, es cualquier otro gram negativo, pero no es pseudomona. ¿Ya? Podrá ser E. coli, podrá ser Klebsiella, Proteus, cualquier otro, pero pseudomona no es. Muy bien. En el caso de Neisseria también es oxidasa positivo, pero no es una situación que traiga confusiones por una sencilla razón, porque las infecciones que producen Neisseria están limitadas, o es una ITS, ¿no es cierto?, o en todo caso es un problema meningio. Entonces es bastante complicado que, desde el punto de vista clínico, no podamos diferenciar entre estos dos. Ustedes acuérdense básicamente Pseudomonas, ¿ya? Pseudomonas. Porque la Neisseria tiene su propio medio de cultivo, el método de Thayer-Martin, ya lo vamos a ver cuando hagamos ITS. No, además, saben que en el gram se ve como diplococos gram negativos intracelulares, totalmente diferente a lo que se veían los demás gram negativos, que son bacilos nada más. ¿Ya? Entonces, esto es un dato simplemente teórico. Para ustedes, la reacción de oxidasa lo van a relacionar con pseudomona. Y esto también es importante, la reducción de nitratos. ¿Ya? ¿A qué se reducen? A nitritos. Todas las enterobacterias, ¿ya? Excepto en el caso de Pseudomonas también, hacen esta situación de transformar nitratos a nitritos. ¿Y saben para qué es importante esto? Y esto sí les va a servir en la vida diaria. Cuando ustedes quieren detectar una infección de tracto urinario, claro, lo concreto es que lo hagan mediante urocultivo, ¿no? Pero nosotros, por situaciones, digamos, de disponibilidad de las pruebas de laboratorio o de la accesibilidad incluso de la gente al laboratorio, utilizamos un examen completo de orina, ¿no es cierto? Con eso más o menos tenemos que ubicarnos si estamos frente a una infección de tracto urinario o no. Y si yo les pregunto qué cosa miran en el examen completo de orina para decir esto es una infección urinaria probablemente, yo les aseguro, la mayoría me va a decir leucocitos, ¿o no? Mano al pecho, no me mientan, leucocitos, ¿no es cierto? Miran eso. Y todavía dicen, acá hay más de 5 leucocitos, 10, ya, esto es una infección urinaria. Cuidado,
Los leucocitos, si bien es cierto, aumentan porque traducen inflamación, no necesariamente es por infección urinaria. Hay muchos ejemplos de leucocituria que no son por una infección de tracto urinario. ¿Ya? Este ejemplo siempre le doy: el uso de ampicilina produce, por ejemplo, una nefritis aguda, ¿ya? De tipo farmacológica, y se traduce con leucocitos más de 100 por campo. ¿Ya? Entonces tengan cuidado. Claro, está bien, les va a ayudar. Lo que deben de fijarse, y es el más específico de todos, es nitritos. ¿Ya? En el examen de orina, fíjense nitritos. Si nitritos dice positivo, eso es una infección urinaria, por un gran negativo. No hay nada que discutir. Así no tenga leucocitos ahí. Está presente la bacteria. ¿Por qué? Porque si yo sé que estas bacterias reducen nitratos a nitritos, y yo encuentro nitritos, debo de sobreentender de que hay algo que está transformando nitratos a nitritos para que salga positivo en el examen de orina. Y ese algo son bacterias justamente gram negativas. Y como saben, en las infecciones de tracto urinario, las bacterias gram negativas son las que comandan. Y dentro de ellos, E. coli. ¿Ya? Entonces, nitritos es más específico que cualquier otro marcador dentro de un examen completo de orina. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Que la mayoría no pide siquiera un examen completo de orina, piden sedimento urinario. El sedimento urinario solo te informa hematíes y leucocitos. Pidan examen completo de orina, donde hay densidad, donde hay nitritos, ¿no? Proteínas, etcétera. Eso va a ser un poco más claro. ¿Ya? Pero ojo, estoy repitiendo, esto es para el caso de los gram negativos. ¿Ya? Los gram negativos hacen esa transformación de nitratos a nitritos. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si es en el caso de un varón anciano que tiene sonda urinaria y hace una infección de tracto urinario bajo por enterococo? ¿Yo encontraré nitritos? La respuesta es no, porque el enterococo es gram positivo. ¿Ya? Pero eso es otra situación, tendría que relacionar con el cuadro clínico, ¿no? Tiene sonda urinaria, un paciente con patología prostática, anciano, etcétera. Saben que en ese grupo lo primordial es enterococo, entonces podríamos asociarlo. Pero acuérdense, por favor, de ese pequeño dato. Nitritos positivo en el examen completo de orina traduce de forma inequívoca una infección de tracto urinario por bacterias gram negativas, E. coli a la cabeza. ¿Ya? E. coli a la cabeza. Muy bien, entonces fijemos un poquito los conceptos. Hemos dicho prueba de oxidación, fermentación. ¿Ya? ¿Para qué? Para recordar que los aerobios oxidan y los anaerobios fermentan. Podría alguien preguntarles de repente, en esta situación sí no recuerdo haber encontrado muchas preguntas, pero podrían fácilmente preguntarles la prueba que utilizamos para diferenciar aerobios de anaerobios es, y les ponen catalasa, coagulasa, oxidasa, oxidación, fermentación, y la respuesta sería es oxidación, fermentación. ¿Ya? Entonces, acuérdense para qué sirve cada prueba. Oxidación, fermentación, para diferenciar de aerobios de anaerobios. Cuando hablamos de la prueba de oxidasa, hemos dicho detecta la enzima citocromo oxidasa y básicamente es para detectar pseudomona. Positivo significa que estamos frente a la enzima citocromo oxidasa y por lo tanto hay pseudomona ahí. Y cuando hablamos de nitritos, no se olviden que las enterobacterias gram negativas, E. coli a la cabeza, transforman nitratos a nitritos. Ahí no está incluido pseudomona, por si acaso. ¿Ya? Eso significa que nitritos positivo en orina, ITU. De forma inequívoca. ¿Ya? Hay otras pruebas dentro de ellas que tal vez sea motivo de simplemente pregunta. En el caso, por ejemplo, de la prueba de ureasa, ¿no? Donde se transforma de urea hacia amonio. Hay bacterias que se llaman ureolíticas, ¿ya? Y es importante que recuerden esos nombres. Klebsiella, Proteus, Mycobacteria, Cryptococo también, cuidado. Obviamente Ureaplasma ureolyticum, ¿no? Hay que recordar. ¿Para qué usan el test de ureasa? ¿Se acuerdan? Así es, ¿no? Para el Helicobacter pylori. Entonces, el Helicobacter pylori también, ¿ya? También está incluido en este grupo. ¿Ya? Eso ya lo van a hablar hasta el cansancio cuando hablen la parte de gastro, ¿no? Ahora, si bien es cierto, no creo que esto sea motivo de pregunta de examen, ¿ya?
¿ya? Pero como está dentro de las pruebas, obviamente sí hay que mencionarlo, ¿no? Lo importante es lo que hemos mencionado antes. Catalasa, coagulasa, ¿no? Prueba de oxidasa, prueba de oxidación, fermentación, ¿ya? Son cosas que sí puede venir en un examen, porque tiene aplicación directa a la actividad diaria. A ver, la reacción de oxidasa se usa para, elijamos. Siempre lean hasta el final cuando la cosa no es muy clara. ¿Qué marcarían? La alternativa, o sea, diferenciar enterobacterias de pseudomonas. Claro, ¿por qué? Porque la prueba de oxidasa detectaba la enzima citocromo oxidasa, y si salía positivo, habíamos dicho, eso es pseudomonas. Si sale negativo, es cualquier gran negativo menos pseudomonas. Entonces justamente sirve para diferenciar enterobacterias de pseudomonas. A ver, utilicemos la pregunta, saquémosle provecho. Dice distinguir bacterias oxidantes de bacterias fermentadoras. Para eso, ¿qué tipo de prueba se usaba? Oxidación, fermentación, ¿no es cierto? O sea, distinguir de aerobios de anaerobios. Si quiero diferenciar Staphylococcus aureus del resto de Staphylococcus, uso coagulasa, así es. Esto ya lo hemos comentado. La siguiente dice diferenciar los distintos géneros de enterobacterias. Bueno, ahí se hace uso de otro tipo de pruebas que ya tienen que ver con cultivo, ¿ya? Pero no es ninguna de las que hemos mencionado. Y el otro dice diferenciar Streptococcus de Staphylococcus. ¿Qué usarían aquí? Catalasa, lógico. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes microorganismos no hidroliza la urea? A ver, de esa relación que hemos visto, porque no son más tampoco. Klebsiella hemos dicho que sí, ¿no es cierto? Cristococo, que viene a ser un hongo, también, ¿no? Proteus, Enterococcus fecalis, Ureaplasma urolítico. ¿Está entre estos dos, no? ¿O no? ¿Qué dicen? Ya, esto de aquí es, ¿qué cosa? Bueno, son gran negativos todos, ¿no? Este de aquí. Si tuvieran que elegir entre estos dos, porque me imagino van a elegir entre estos dos, porque Klebsiella está descartado, sí, ¿no es cierto? Klebsiella sí participa, Cristococo también, Ureaplasma urolíticum, basta que tenga ese nombre, es uno de los que está ahí. Acá faltaría incluso, habíamos dicho, acá faltaría, ¿cómo se llama esta bacteria que me acaban de comentar? Ah, ya, Helicobacter también. Bueno, y algunos otros más. Pero, miren, aquí está Proteus y está Enterococo. ¿Cuál van a elegir? ¿Cuál elegirían? Están en el examen. Gram negativo, gram negativo, gram negativo, Enterococo, gram positivo. Tienen que descartar esa. Proteus también está en esa lista. Proteus también está. En general, eso es una situación para gram negativos, ¿ya? Para gram negativos. Esta es una cosa importante, la resistencia ambiental. No hace otra cosa que mencionar en qué circunstancias de medio ambiente los antibióticos no son tan efectivos como deberían de serlo, ¿ya? Y van a ver que cometemos muchos errores. O sea, como estamos comentando, son factores físicos o químicos del medio ambiente que condicionan que el antibiótico no funcione bien. Por ejemplo, pH ácido. Ejemplos de pH ácido: abscesos, medios anaerobios, ¿no es cierto? Tienen pH ácido. ¿Estamos de acuerdo? Ya. En este pH ácido, fíjense bien claro, literalmente lo dice, disminuye la actividad de aminoglucósidos. No es por querer ser exagerado, pero incluso esto debiera decir anula la actividad de aminoglucósidos. En palabras simples, los aminoglucósidos no sirven en pH ácido, ¿ya? Y no es solo el caso de aminoglucósidos, también de eritromicina y clindamicina, ¿ya? Es importante recordar esto. ¿Por qué? Para que no cometan ese error que en el 99.9 periódica pura % de todos los casos que vemos de abscesos, ¿qué cosa usan?
¿No usan clindamycin o no? ¿O estoy mintiendo? Sí, claro que sí, porque todavía te dicen, como hay anaerobios, uso clindamicina, y como hay gram negativos, uso amicacina. Pero no se están acordando que en pH ácido esto no funciona. Y así están, 20 días, 30 días, hasta que tiene diarrea por antibióticos, todo, y no funciona en realidad. Cuidado, en situaciones de pH ácido, como es el caso de un absceso, como es en el caso de medios anaerobios, tengan cuidado. Esa combinación de aminoglucósidos con lincomicina no funciona. ¿Ya? No funciona. En un absceso, ¿qué deben hacer? Y eso nos han dicho siempre, debridar, ¿no? Hay que debridar el absceso. A veces queremos que el antibiótico solucione todo, no es así. Si hay un absceso, hay que debridar, hay que punzar, aspirar. Y si quieren usar un antibiótico para situación de anaerobios, ¿qué antibiótico usarían de preferencia? Tradicionalmente, esto les comenté en la clase anterior, creo, tradicionalmente les han dicho no, para anaerobios por encima del diafragma, clinda, anaerobios por debajo del diafragma, metronidazol. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de entamoebis histolítica? Que podía hacer abscesos en cerebro, en pulmón, a nivel del hígado, y que esa era una razón por la cual metronidazol es de elección, ¿ya? Porque clindamicina no le hacía ni cosquillas a la ameba. ¿Ya? Entonces, cuando sospechen de una situación de anaerobios, hay que usar metronidazol. Porque si yo comparo metronidazol con clindamicina, clindamicina es bacteriostático, metronidazol es bactericida. ¿Ya? Y el pH ácido propio de los medios anaerobios y de los abscesos anula la actividad de clindamicina, más no así de metronidazol. ¿Cuál de los dos produce diarrea por antibióticos, incluso colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile? Clindamicina. ¿Cuál es el tratamiento? Metronidazol, ¿o no? ¿Ya? Entonces, de preferencia usamos metronidazol. Para cualquier tipo de absceso, claro, asociado de repente a otro tipo de antibiótico. Entonces, el mensaje de esta resistencia de tipo ambiental es que hay algunas situaciones, como en el caso del pH ácido, vuelvo a repetir, abscesos, medios anaerobios, donde no deben usar aminoglucósidos, no deben usar ni macrólidos ni clindamicina porque su efecto está anulado. ¿Ya? Su efecto está anulado. Entonces, esa combinación clinda-amica, muy tradicional en nosotros, hay que un poquito ir dejándola de lado. Hay otras alternativas. ¿Ya? Hay otras alternativas. Vamos a ir al otro extremo. De pH ácido nos pasamos a pH alcalino. Disminuye la actividad de tetraciclinas y de nitrofurantoína. ¿Ya? Tetraciclinas y nitrofurantoína. Las tetraciclinas, de forma general, ¿qué tipo de efecto colateral producen? En mayor cuantía son molestias de tipo gastrointestinales, ¿no es cierto? A veces pirosis, un poco de distensión abdominal, un malestar inespecífico. Entonces, generalmente, ¿qué hacen? Se les dice, como te va a molestar eso, toma tu inhibidor de bomba, le das su omeprazol, a veces le dan su hidróxido de aluminio y con eso están creando un pH de tipo alcalino y justamente esa asociación va a eliminar el efecto o va a disminuir por lo menos el efecto de estos antibióticos. Cuando usen tetraciclinas o nitrofurantoína, eviten estar dando inhibidores de bomba o eviten estar dando ranitidina o cualquier otra cosa que pueda cambiar ese pH. ¿Ya? Esto también es importante. Miren, ácido fólico, timina, timidina. ¿Dónde creen que pueden encontrar incluso los tres? ¿Dónde creen que pueden encontrar incluso esos tres que está ahí? En los famosos multivitamínicos, ¿o no? ¿No? En los multivitamínicos viene asociado eso y muchas cosas más. Entonces, fíjense, la presencia de esos tres componentes aumentan la resistencia al cotrimoxazol. Entonces, cuidado esos niños que vienen a la consulta con su mamá, le recetan el cotrimoxazol y la mamá aprovecha y les dice también una vitamina, por favor, y le dan un multivitamínico justo que tiene ácido fólico, timina y timidina. El antibiótico que están dando, ustedes mismos lo están anulando. Entonces, estas combinaciones son un ejemplo de las cosas que no se debe hacer. ¿Ya? Es un ejemplo de las cosas que no se debe hacer. Este es otro, niveles elevados de cloruro. Aumentan la resistencia del estafilococo a la meticilina. En nuestro medio, meticilina es oxacilina, ¿no es cierto? Ese es su equivalente. ¿Ya? Entonces, si ustedes van a tratar una celulitis, por ejemplo,
sospechando en estafilococo y le van a dar oxacilina, ¿ya? Y ponen un cloruro ahí de vía, obviamente están incrementando la resistencia de ese estafilococo a la oxacilina. De preferencia, ¿qué cosa deberían usar entonces? Dextrosa, así es. ¿Ya? Entonces, son pequeños detalles, ¿ya?, que están dentro del capítulo que estamos tocando. Obviamente no estoy convencido del todo de que si esto pudiesen o no preguntar, pero me parece que sí es importante que ustedes lo tengan presente, ¿no? De aquí sí, no estoy seguro si haya preguntas, pero felizmente solo una lámina. Sí es importante que lo tengan presente para no cometer esos errores. ¿Ya? Y aquí dice cuál de los siguientes antibióticos es el menos indicado para el tratamiento de un absceso. Habla de penicilina, amoxiclavulánico, amica, clinda, metronidazol. El menos, dice, cuando la pregunta es el menos o el más, así haya varios, tienen que escoger el que más característicamente es asociado a esa situación. Dice el menos indicado. ¿Qué opinan? Aquí básicamente había estos dos, ¿no? ¿De cuál habíamos dicho que incluso prácticamente se anulaba su efecto? De los aminoglucósidos, ¿no? Prácticamente es por gusto, ¿ya? Prácticamente es por gusto. En el caso de clinda, ya hemos dicho, preferible es que usen metronidazol porque clinda es bacteriostático. Y entre un bacteriostático o un bactericida es preferible usar un bactericida, ¿ya? Los aminoglucósidos no deberían emplearse bajo ninguna circunstancia en el tratamiento de un absceso. Bajo ninguna circunstancia. Porque en realidad no va a servir. ¿Ya? No va a servir. Bueno, y esta pregunta muy directa, que dice la resistencia al estafilococo a la meticilina aumenta. Nos habla de los pHs, no tiene que ver con el pH, hemos visto. ¿Ya? Dice en presencia de aminoácidos en atmósfera de CO2, y acá dice con elevados niveles de cloruro. Y esa es la respuesta, ¿no es cierto? Entonces hay que procurar no usar cloruro cuando usamos oxacilina, que para nosotros es el equivalente de meticilina. ¿Esto queda bien grabado? Porque en base a eso vamos a seguir hablando, ¿sí? Muy bien. En las bacterias gram negativas, ya, acá sí ya necesitan, como ya han calentado motores, ahora sí viene la parte donde tienen que estar más concentrados. ¿Se han cansado? No. Ya. Mire, en el caso de los gram negativos, habíamos dicho su estructura es más compleja, ¿no es cierto? Más compleja que en el caso de los gram positivos. Membrana externa, membrana interna, y esto es espacio periplásmico. Ahí están las PVP, miren. Proteínas ligadoras de penicilina. Son diferentes, ¿no? Para cada uno. Las porinas, por donde supuestamente debe de ingresar el antibiótico, ¿no? Buscar a las PVP, interaccionar con las PVP y recién se produce el mecanismo de acción. Bien. En las bacterias gram negativas, hablamos E. coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Acinetobacter, por ejemplo, ¿ya? Los antibióticos van a ingresar por las porinas, ¿ya? Y luego de interaccionar con las PVP, van a desencadenar ese fenómeno de inhibición de la síntesis de pared celular y la bacteria muere. Por eso son bactericidas. Entonces, uno de los mecanismos de resistencia de los gram negativos, uno de ellos, porque son varios mecanismos que tienen en general, es justamente cerrar las porinas. Cierran las porinas, ¿ya? Y esa podría ser una interesante pregunta de examen. El principal mecanismo de resistencia de las pseudomonas, por ejemplo, contra el imipenem es cierre de porina, ¿ya? Esa porina se cierra y el imipenem no ingresa. Y al no ingresar, no interacciona con las PVP, por lo tanto, no hay mecanismo de acción. Ahora, no es por cualquier porina que ingresa el imipenem, ¿ya? Esa porina especializada por donde ingresa el imipenem se llama porina OPRD, así, ¿ya? Así abreviado, ¿ya? Para los que quieren tenerlo como detalle, digamos. Eso no creo que les pregunten, pero sí es importante, aunque sea anotado, que lo tengan para que en otro momento lo puedan leer o ampliar si es que gustan. Esa porina OPRD, ¿ya?, que sirve para que ingrese el imipenem,
Sabiamente, la Pseudomonas lo cierra. Por lo tanto, ustedes le administran imipenem en las cantidades que quieran y nunca va a tener efecto porque la Pseudomonas cerró y se hizo resistente al imipenem, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ese es un mecanismo de resistencia en gram negativo. ¿Ya han visto lo otro qué cosa era? Alteración de las PVP. Eso era en gram positivos. ¿Ya? Este es un mecanismo de resistencia en caso de la Pseudomonas al imipenem, por ejemplo. Entonces, será resistente al imipenem, pero todavía mantiene sensibilidad al meropenem. La Pseudomonas se hace resistente al meropenem por otro mecanismo de resistencia, que no es cierre de porina, ¿ya? Que es justamente ese de aquí. Ingresa el antibiótico por la porina, ¿ya? O quizá incluso por otro mecanismo a nivel de la membrana externa, y cuando ya está en el interior, ¿ya? Existen estructuras altamente especializadas en esta bacteria que lo único que van a hacer es expulsar otra vez el antibiótico para afuera. Esto se llama bombas de eflujo, ¿ya? Bombas de eflujo. Y estas bombas de eflujo es el principal mecanismo de resistencia de la Pseudomonas contra el meropenem. ¿Ya? Contra el meropenem. Entonces, ese término de que para las bacterias resistentes este antibiótico queda recontra pequeño. Porque en realidad hablar de resistencia es esto y muchísimo más. Estamos tocando lo más importante. Lo que podría ser tan resaltante que podría ser motivo de pregunta-examen. ¿Ya? Entonces, repasemos. En gram positivos, el principal mecanismo de resistencia, alteración de las PVP o modificación de las PVP, como quieran llamarlo. En gram negativos, muchos mecanismos de resistencia. Uno de ellos es cierre de porinas, como en el ejemplo de la Pseudomonas contra el imipenem. Otra es esto que estamos viendo, la presencia de bombas de eflujo, como en el caso de la Pseudomonas también contra el meropenem en este caso, ¿ya? Aquí hay muchos ejemplos. El Acinetobacter también, por ejemplo, tiene este tipo de mecanismo de resistencia. Ahora, cuando las bacterias se hacen resistentes a las tetraciclinas, en su gran mayoría también es por bombas de flujo, pero bueno, son ejemplos, ¿ya? Son ejemplos. Y otro importante, y este es el más importante de los mecanismos de resistencia contra las bacterias gram negativa, es la presencia de estas beta-lactamasas de espectro extendido, ¿ya? De espectro extendido, porque hay beta-lactamasas de espectro ampliado, que es diferente, lo vamos a ver justo ahora en esta lámina. Y hay otras que son beta-lactamasas nada más, ¿no? Beta-lactamasas, ¿qué significa? Que hidrolizan, que anulan, que destruyen beta-lactámicos, ¿ya? Y de acuerdo al tipo de beta-lactámico que destruye la bacteria, se clasifican las beta-lactamasas. Por ejemplo, en el caso del estafilococo, porque eso nos han dicho siempre desde que hacíamos el pregrado, ¿no es cierto?, que el estafilococo ha fabricado una beta-lactamasa que destruye a las penicilinas, por lo tanto, las penicilinas ya no se pueden usar. ¿Se acuerdan? ¿Ya? En este caso, lo que produce el estafilococo, ¿ya? Claro, es una beta-lactamasa, pero su nombre correcto, más específico, sería penicilinasa, porque única y exclusivamente hidroliza penicilinas. Punto. No se mete con cefalosporinas, no se mete con carbapenems, ni con cualquier otro tipo de beta-lactámico. Única y exclusivamente hidroliza penicilinas. Ya, eso hay que tenerlo presente. Porque hay otro tipo de beta-lactamasas. Todo esto de aquí. ¿Ya? Aquí no les voy a comentar uno por uno y qué cosa significa, pero a manera de que más o menos tenga hilación, esto que les voy a explicar, solo quiero que lo escuchen, ¿ya? Que se entienda el concepto. No quiero que estén memorizando encima por encima, porque eso no tiene sentido, ¿ya? Pero más o menos para que sigan la secuencia, les voy a comentar para que quede claro. Miren, así como existió, y esta fue la primera beta-lactamasa que se describió, esa que produce el estafilococo y que ataca única y exclusivamente penicilinas, y se le dio el nombre de penicilinasa, ¿ya? Con el tiempo han ido apareciendo otro tipo de beta-lactamasas, ¿ya? Que no solamente desdoblan penicilina, sino se van un poquito más allá. También atacan a las cefalosporinas, ¿ya? Y como saben que las cefalosporinas van por generaciones, la cosa va más o menos así.
¿Ya? Como les digo, esto no pretendo de que lo memoricen, porque en realidad lo importante es que quede la idea para que al final puedan hacer la clasificación. Miren, entonces, solo por ponerles el ejemplo, ¿ya? Una de las primeras beta-lactamasas que se han aislado en bacterias que no son Staphylococcus aureus es este famoso TEM1. Este TEM1, por ejemplo, se aisló en gram negativos, ya no en estafilococo, en una Escherichia coli. ¿Ya? Y se notó que no solamente hidrolizaba penicilina, sino también cefalosporinas de primera y de segunda generación. ¿Ya? Entonces ya no era una beta-lactamasa, le llamaron beta-lactamasa de espectro ampliado primero. ¿Estamos de acuerdo? O sea que podía hidrolizar penicilina, cefalosporinas de primera y cefalosporinas de segunda. Como se siguen usando los antibióticos, con el tiempo aparece una TEM2. Y esa TEM2 es un derivado del TEM1, que tiene las mismas características, también en los gram negativos. Fíjense, ya no está en el estafilococo, que es gram positivo, sino pasaron a los gram negativos. ¿Ya? Y los gram negativos han sido tan especialistas que al final se han adueñado de las beta-lactamasas. Concomitantemente, como se describieron el TEM1 y el TEM2, este otro que se abrevia como SHIF, también se describió y tenían las mismas características. O sea, hidrolizaban penicilinas, cefalosporinas de primera y de segunda. Y así estuvieron por mucho tiempo y tenían el nombre de beta-lactamasas de espectro ampliado, porque justamente habían ampliado de penicilinas a cefalosporinas. Hasta que por nuestra mala suerte, y siguiendo con el uso indiscriminado de los antibióticos que usamos para todo, apareció, por ejemplo, aquí la TEM3. La TEM3 ya no hidroliza solamente penicilinas y cefalosporinas de primera y segunda, sino se va a tercera y cuarta. O sea, tercera generación y cuarta generación más. Y de ahí apareció la TEM4 y así sucesivamente. No vamos a ir hablando. Seguramente, hoy en día tenemos más de 200 en esta línea. ¿Ya? Pero desde el TEM3 para arriba, toditos hidrolizan hasta cefalosporinas de tercera y de cuarta. Entonces, si eran beta-lactamasas de espectro ampliado, cuando hidrolizaban penicilinas y cefalosporinas de primera y segunda, ¿qué nombre le han dado a aquellas que hidrolizan ya no hasta segunda, sino se van hasta tercera y cuarta generación? Justamente lo que está aquí. Beta-lactamasas de espectro extendido. O sea, se van hasta cefalosporinas de cuarta generación. ¿Ya? Y lo mismo aquí, de este SHIF apareció el que le sigue y así sucesivamente, y todas con capacidad de hidrolizar hasta cuarta generación. Y por el uso de los antibióticos volvió a aparecer esta otra que se llaman cefotaximasas, y de frente, desde el primero que apareció hasta la actualidad, toditas hidrolizan hasta cuarta generación. ¿Ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, ubicamos a los beta-lactámicos en orden creciente de generación, desde penicilinas, cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta, y carbapenens, que también es, ¿no? Que también es beta-lactámico, vamos a llamarle penicilinasa a aquella beta-lactamasa que únicamente hidrolice penicilinas. Ejemplo, la penicilinasa del Staphylococcus aureus. Lo que significa que en el Staphylococcus aureus yo podría usar una cefalosporina de primera, de segunda, de tercera o de cuarta con éxito. ¿Por qué? Porque su beta-lactamasa solamente ataca penicilinas. Entonces yo les diría, cefalexina, ¿podrían usarlo en lugar de dicloxacilina? La respuesta es sí. ¿Ya? Porque cefalexina es una cefalosporina, no tiene nada que ver con la penicilinasa del estafilococo. ¿Podrían usar cefuroxima? También. Ceftriaxona? También. Oxacilina, obviamente también. ¿Ya? Entonces, eso es una de las cosas que tiene que quedar claro. El estafilococo no hidroliza otra cosa que no sea única y exclusivamente penicilinas. Luego, habíamos comentado que habían estas beta-lactamasas de espectro ampliado, estas que están de anaranjado, ¿no? Que hidrolizaban no solo penicilinas, sino cefalosporinas de primera y segunda. A eso se le llama beta-lactamasa de espectro ampliado, abreviado BLEA. A veces van a encontrar con ese nombre, BLEA. Y por el uso de los antibióticos que se siguen usando, y lastimosamente se van a seguir usando, aparecen las beta-lactamasas de espectro extendido, que hidrolizan penicilinas, cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta. ¿Ya? O sea, aquí ni el cefepime, ni la ceftriaxona, ni la ceftazidima no actúa con éxito porque estas beta-lactamasas son capaces de hidrolizar todo esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que habitualmente hacemos? Usamos carbapenens. Pero como las bacterias están en una constante lucha con nosotros,
Simplemente han creado beta-lactamasas que hidrolicen, incluido carbapenens, ¿ya? Y a eso se le llama carbapenemasas. Hoy en día estamos hasta aquí, ¿ya? Estamos hasta aquí. O sea, tenemos beta-lactamasas que hidrolizan solo penicilinas, beta-lactamasas que hidrolizan penicilinas y cefalosporinas de primera y segunda, beta-lactamasas que hidrolizan penicilinas y cefalosporinas hasta cuarta generación, y carbapenemasas que hidrolizan prácticamente a toditos los beta-lactámicos, incluido carbapenens, ¿ya? Y aquí está este ejemplo de carbapenemasa, esta metalo-beta-lactamasa de la Stenotrophomonas maltófila. ¿Por qué aparece la Stenotrophomonas maltófila? Por el uso de carbapenens, justamente. Entonces, eso de darle meropenem más vancomicina a todo lo que se mueve en el hospital para asegurar, no es tan cierto. Lo que estoy haciendo es crear carbapenemasas que en algún momento, eso sí se lo voy a llevar al paciente porque no va a haber que darle, ¿ya? Más o menos esto es el panorama de las beta-lactamasas. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo quiero que se acuerden? Porque ese concepto sí va a ser importante, ¿ya? Es que cuando hablamos de beta-lactamasa, no estamos hablando de una sola enzima. Eso es lo primero que quiero que se acuerden, ¿ya? No significa que cuando decimos esta E. coli produce beta-lactamasa, estamos haciendo referencia a la beta-lactamasa del estafilococo. Son cosas diferentes. Cuando hablamos de estafilococo, vuelvo a repetir, única y exclusivamente penicilinas, ¿ya? Los gram negativos han fabricado todo este espectro de beta-lactamasas, desde cefalosporinas hasta carbapenens, ¿ya? Sin embargo, a veces cuando escuchamos beta-lactamasa pensamos pues que el estafilococo es el único que lo produce. No es así. Es más que todo algo que hoy en día tiene importancia en los gram negativos. Y aquí viene el resumen. ¿Cuál era el principal mecanismo de resistencia en gram positivos? Alteración de PBP. ¿Están de acuerdo? Y en gram negativos, presencia de beta-lactamasas. Ese es el principal mecanismo de resistencia en gram negativos, por todo lo que están viendo ahí, ¿ya? La presencia de beta-lactamasas es el principal mecanismo de resistencia en gram negativos. Entonces hay que tenerlo presente, ¿ya? Hay que tenerlo presente. Los nombres, eso no es importante. Lo importante es que sepan que hay beta-lactamasas que se van hasta carbapenens, beta-lactamasas que son de espectro ampliado y de espectro extendido. Eso es lo que quiero que se acuerden, porque es así, en algún momento preguntan, ¿ya? Pero específicamente con datos, definitivamente no. ¿Se entiende este cuadro? Ya.